Agencias Guay presenta. El exministro Carlos Bielman, un viceministro y un exalto cargo de la policía son capturados por supuestas ejecuciones extrajudiciales por la operación Gavilán. Ministerio de Gobernación da 3 días al viceministro Camilo Rivera para presentarse y esclarecer su orden de captura. El funcionario replica que evalúa su entrega. La caravana migrante aumenta. Este lunes hubo más enfrentamientos en el paso fronterizo de Tecunumán. Fuerzas Armadas mexicanas tratan de impedir el paso por el río Suchiate. Diputados cruzan señalamientos por la negociación de la Junta Directiva y el permiso para que los tránsfugas se reelijan. Sigue el paro de médicos en el Hospital Roosevelt. Galenos exigen resolver sus demandas para liberar la atención de los pacientes. Caravana multicolor de la Vuelta Ciclística llega a San Pedro Zacatepeque, San Marcos, coronando a uno de sus pedalistas en el podio. Agencias Guay presentó. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Hoy lunes 29 de octubre en esta tercera emisión de Noticiero Guatevisión. Toda la información de la jornada. Conoce todos nuestros productos en tiendas y redes sociales. Sur, somos más que pinturas. Presenta. Iniciamos. Nuevas ejecuciones extrajudiciales son reveladas por el Ministerio Público y CICIG, supuestamente cometidas por el Ministerio de Gobernación entre el 2004 y el 2007, en el denominado Plan Gavilán. El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad presentaron una nueva etapa de la investigación de muertes extrajudiciales cometidas durante el gobierno de Óscar Berché. La investigación señala de forma directa al exministro de Gobernación Carlos Bielman y al exdirector de la Policía Nacional Civil Erwin Sperensen. Si bien ambos han enfrentado procesos en el extranjero, ahora la Fiscalía les atribuye 7 hechos más. Los acontecimientos se dan después de la fuga de 19 privados de libertad de la cárcel El Infiernito, que ocurre el 22 de octubre del 2005. El Plan Gavilán consistió en la recaptura de los prófugos. Sin embargo, para la Fiscalía, este fue una fachada para ejecutarlos. La investigación señala que utilizaron patrones comunes, que consistía en la ubicación del prófugo. Luego de ello, el grupo paralelo procedía a darle muerte. La investigación especifica que vestían ropa tipo comando, capuchas y armas largas. Los prófugos eran trasladados luego a diferentes puntos donde se simulaba un enfrentamiento. La Fiscalía detalló que en las manos de las víctimas se colocaban las armas con las que habían sido muchas veces fusilados. Para concluir, los altos mandos acudían a la escena para dar apariencia de legalidad, resalta la investigación. La Fiscalía identifica que una de las ejecuciones fue de Hugo Humberto Ruiz, que sucedió en Barberena. Para dicho señalamiento, el Ministerio Público cuenta con 43 testimonios, necropsia, dictamen balístico e informes policiales. El segundo hecho fue la ejecución de Douglas Adiel Arauz y Adonis Azael Murillo, registrado en la zona 5. Para este señalamiento hay 13 testimonios, 7 de ellos están como anticipo de prueba. Y el tercer evento que registra la Fiscalía es la tortura de 4 víctimas que están con vida, debido a que su familia se enteró que habían sido capturados. En total se giraron 14 allanamientos, 5 capturas. De ellas, 4 fueron ejecutadas. Además, 3 citaciones. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Silvia López. Y una serie de opiniones a favor y en contra se han registrado de varios grupos de la sociedad civil y del empresariado. Esto sobre las capturas de altos funcionarios de la cartera de Gobernación y del Comando Antisecuestros. Durante el año 2005 al 2009 en Guatemala funcionaba
el Comando Antisecuestros de la PNC y Ministerio de Gobernación. Una unidad que fue constituida para la captura de grupos dedicados al secuestro y sicariato en Guatemala. El Comando Antisecuestros en los años antes mencionados fue un grupo que realizó más de 200 capturas de hombres armados dedicados al secuestro en contra de familiares de empresarios. El Comando Antisecuestros era dirigido por Víctor Rivera, un agente investigador de nacionalidad venezolano, que fue contratado dentro de la cartera de gobernación por Álvaro Arzú cuando estuvo en la presidencia. Rivera tenía dentro de sus personas más cercanas un grupo de agentes del desaparecido grupo policial El SIC. El responsable de este grupo, Víctor Soto, que fue condenado a 35 años de prisión por ejecuciones extrajudiciales. Durante el año 2005 al 2007, los agentes policíacos del Comando Antisecuestros eran Estú Velasco, ex subdirector de la Policía Nacional Civil, Camilo Rivera, actual viceministro de Gobernación, y los agentes del SIC, Francisco Paz, Víctor Manuel Ruiz, alias El Lobo. Los agentes que dirigía Víctor Rivera eran conocidos como los Riverita. El Comando Antisecuestros durante el gobierno de Álvaro Colón y Óscar Berché fueron homenajeados por ser una de las unidades modelo de la PNC, por brindar paz y tranquilidad a las familias víctimas de las bandas de secuestradores. En esa época, entre los grupos que se dedicaban a realizar los secuestros, estaba la banda de los Pasaco, la banda de Agosto Negro y la banda de Solís e Iboy mexicanos, conocidos como la banda de los gays, grupo que planificó la fuga masiva en el año 2001 de 84 reos de la cárcel El Infiernito. Por una Guatemala en paz. En cámara, Juan Carlos Pérez, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Y la Fiscalía Especial contra la Impunidad dio detalles de 2 casos en los que esta estructura habría cometido ejecuciones extrajudiciales, incluido tortura. Estando detenido, indicó que Víctor Hugo Soto le explicó por qué le pusieron al plan Gavilán. Porque el gavilán toma a su presa en un lado y la destroza en otro lugar, y fue precisamente la dinámica de todas las ejecuciones. A la estructura paralela dentro del Ministerio de Gobernación de 2004 y 2007 se le atribuye 7 hechos, entre ellos la fuga, recaptura y ejecución extrajudicial de Hugo Humberto Ruiz Fuentes. El 14 de noviembre del año 2005 fue sacado por la fuerza por agentes de la Policía Nacional Civil del domicilio en donde se encontraba oculto, sin orden de allanamiento. Ruiz Fuentes fue trasladado de ese lugar en el municipio de Misco a la 0 Avenida y Quinta Calle, Colonia Monja Blanca de la zona 2 de Barberena, Santa Rosa, en cuyo lugar fue ejecutado por la estructura paralela. Luego de la ejecución de Ruiz Fuentes por miembros del grupo paralelo, le colocaron un arma a la víctima para pretender impresionar de que se trató de un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. El segundo hecho del plan Gavilán vincula a la estructura en la muerte del reo Douglas Adiel Arauz Palacios, recapturado y asesinado en la zona 5 bajo las mismas circunstancias. Sale Kiko del grupo. Kiko era el seudónimo, la forma en que se conocía Axel Arnoldo Martínez Arriaza. Le pega 2 plomazos en la cabeza y le pone un arma de fuego. Eso relata uno de los policías. El otro policía indicó, lo hincan. Solo logro oír las palabras que dice Douglas Adiel, en este caso en referencia a la persona que fue recapturada: perdónenme la vida, yo ya no soy secuestrador, yo ya soy un pastor evangélico. Se arrodilla, pero no lo perdonan y lo ejecutan. El testimonio de 4 reos más que fueron recapturados revelaron que fueron torturados por altos mandos de la estructura. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y José Gutiérrez. Ejecución extrajudicial y tortura son los delitos que motivaron las capturas en contra de exfuncionarios que fueron enviados a la cárcel Mariscal Zavala, mientras esperan la audiencia de primera declaración que se realizará el 9 de noviembre.
La orden de captura del exministro de Gobernación Carlos Bielma fue emitida por los delitos de ejecuciones extrajudiciales y tortura. A su llegada a los tribunales, aseguró que se trata de una doble persecución en su contra. La propia CICIG, la propia FESI, cuando se llevó a cabo los juicios en España, desistieron de mi proceso de extradición a Guatemala, argumentando que no podían garantizar mi seguridad personal. Víctor Manuel Ruiz González, ex jefe de la sección de criminología, y el ex jefe de la unidad de investigación criminal, Stu Velasco, se encuentran detenidos por ejecuciones extrajudiciales. Velasco resaltó que durante su gestión sus acciones fueron honestas, por lo que no teme enfrentarse a la justicia. No hay ningún temor en mí y estoy fortalecido y estoy capacitado para el último minuto o el último segundo ver a los ojos a cualquier secuestrador. Estarán en prisión provisional hasta que se lleve a cabo la audiencia de primera declaración, programada para el 9 de noviembre. Este órgano jurisdiccional ordena el ingreso de las 3 personas indicadas al centro de detención preventiva para hombres y mujeres, Mariscal Zaval. Ante las capturas ordenadas por esta judicatura, la jueza levantó la reserva total de las presentes actuaciones. Por Una Guatemala en Paz, Suseli Contreras y Noé Medina. Por medio de una llamada telefónica a Noticiero Guatevisión se conocieron las últimas palabras del viceministro de Gobernación, Camilo Rivera, luego de la orden de aprehensión que existe en su contra por el delito de ejecución extrajudicial. Él afirmó que no se encuentra prófugo de la justicia y que realiza su trabajo en dicha cartera. Además, agregó que desconocía los allanamientos en su residencia y que si hubiese una orden de aprehensión en su contra por su pasado, inmediatamente se presentaría a tribunales. Sin embargo, hasta esta hora, el viceministro de Gobernación no se ha presentado al sistema de justicia, por lo que ha sido declarado como prófugo de la justicia. No, yo estoy en actividades de trabajo en este momento. No tengo por qué fugarme. No desconozco totalmente. Desconozco de ese tema por el momento. Me han estado llamando muchos que allanaron mi vivienda o la están allanando, están llegando, pero de ahí no me han informado nada. Pues si gusta voy a verificar, David, y me puede llamar usted tarde y ahí ya le doy una postura oficial, pero yo desde las 7 de la mañana estoy en actividades de trabajo propias a mi función como viceministro. Momentáneamente, pero voy a porque al parecer creo que sí efectuaron una detención en contra del exministro de Gobernación Carlos Bielma, y por eso como que me quieren vincular a mí, porque yo trabajé en el comando antisecuestros en la época de él. Sí, el exdirector Neri Ramos, el ex subdirector Stu Velasco, exdirector adjunto Ronnie Espinosa. Trabajamos como un equipo institucional, como oficiales de policía asignados a esa dependencia investigativa. Sí, era analista, por mi grado habían otros grados superiores al mío, yo era analista de estructuras criminales para desarticular y eventualmente en área operativa también estábamos trabajando, pues, desarticulando estructuras criminales dedicadas al plagio secuestro. Sí, yo estoy pues, desde la mañana, yo no estoy en fuga. Es más, si pesara alguna orden de aprehensión en mi contra por eventos del pasado, pues yo inmediatamente al tener conocimiento me presentaría a los tribunales, pues, para dilucidar toda duda que pueda existir en función a lo que está investigando el Ministerio Público. Es más, siempre hemos colaborado con ellos. Luego de los operativos y la orden de captura en contra del actual viceministro de Gobernación, Camilo Rivera, el jefe de la cartera de Gobernación, Enrique Antonio Degenhardt, afirmó que no tiene conocimiento del paradero de Rivera y que no emitiría una opinión. Además, señaló que su última conversación con el viceministro fue el pasado sábado.
Tras los operativos y la orden de captura en contra del actual viceministro de Gobernación y prófugo de la Justicia, Camilo Rivera, el jefe de la cartera de Gobernación, Enrique Antonio Degenhardt, afirmó que no tiene conocimiento del paradero de Camilo Rivera y que no emitirá una opinión. Hasta este momento no tengo conocimiento de cuál es el paradero del viceministro Rivera. Tengo entendido que hay una orden de captura emitida en su contra. Por supuesto comprenderán que no puedo emitir opinión porque entiendo que hay una diligencia judicial todavía en desarrollo. Además señaló que su última conversación con el viceministro de Gobernación fue el pasado sábado. Hasta este momento no he tenido conversación ni comunicación con él. Degenhardt señaló que la orden de captura hacia su viceministro le causó sorpresa. Agregó que la ley de servicio civil establece que Camilo Rivera tiene 3 días como límite para ausentarse de sus labores. Por supuesto que me causó sorpresa. Por supuesto. ¿Usted ha intentado? Mire, de acuerdo a la ley de servicio civil son 3 días lo que la ley establece para que él se pueda presentar. Enrique Degenhardt señaló que en el momento en que la Fiscalía del Ministerio Público concluya con las diligencias, se podrá tomar una decisión. Por una Guatemala en paz, David Sanchinelli y Luis Che. Y la Cámara de Industria, por medio de un comunicado de prensa, solicita que se brinde toda la seguridad a favor de los exfuncionarios de PNC y de Gobernación que fueron capturados. La Cámara teme por la vida de los detenidos. Que este caso por el cual se está acusando tanto a Carlos Bielman como a las otras personas, pero en el caso del exministro Carlos Bielman ya fue juzgado en España y cual fue absuelto en España, lo cual nos parece muy extraño que en Guatemala se esté volviendo a juzgar algo que ya fue juzgado en España donde él salió inocente. Nosotros lo que pedimos es que se respeten los debidos procesos, la presunción de inocencia y sobre todo que se garantice la seguridad física tanto de don Carlos Bielman como de todas las personas que fueron detenidas el día de hoy. Exigimos la seguridad física del exministro Bielman, ya que es una figura importante que metió mucha gente a la cárcel y puede ser un blanco de todas las mafias que él y el crimen organizado que él desarticuló. Conoce todos nuestros productos en tiendas y redes sociales. Sur, somos más que pinturas. Presentó. Nos vamos a la publicidad, pero volvemos, hay más noticias. México tuvo que usar un helicóptero para detener a los hondureños que cruzan su frontera. ¿Cuál fue el resultado? Se lo contamos cuando regresemos del corte comercial. Continuamos y vamos a hablar de migrantes. En su mayoría hondureños cruzaron por las caudalosas aguas del río Suchiate en Tecunumán, San Marcos, para llegar a suelo mexicano, luego que ayer se registraran disturbios en el puente internacional Rodolfo Robles, donde muriera un migrante y varios resultaron heridos, incluidos agentes de la Policía Nacional Civil. Durante el trayecto en el que cientos de migrantes se sumergieron en las aguas del río Suchiate, un helicóptero de las fuerzas mexicanas causó zozobra al descender a pocos metros de quienes cruzaban el río. El viento provocado por las hélices hizo aterrador llegar hasta la orilla próxima. Luego de la agitada travesía, los migrantes permanecieron durante un tiempo en la ribera del río, mientras las autoridades mexicanas les ofrecían soluciones para su estatus migratorio. Después de mediodía y un largo tiempo de espera bajo el sol, las decenas de migrantes fueron conducidos bajo el ojo vigilante de la Policía Federal hacia instalaciones de la frontera de Ciudad Hidalgo en Chiapas, México, para que se hiciera el proceso de registro de parte del personal del Instituto Nacional de Migración mexicano. Mientras ocurría esto, recibían asistencia humanitaria. Aquí vemos en este video lo que vivieron los migrantes a su paso por el río Suchiate.
Las imágenes siempre dicen todo. Al mediodía de este lunes, el nuevo grupo de migrantes hondureños que llegó hace 2 días a Tecunumán, San Marcos, logró internarse en México y lo hicieron por el río Suchiate, a pesar de que las autoridades mexicanas de migración y la Policía Federal les habían advertido que si cruzaban serían detenidos. El grupo, conformado por cientos de hondureños, fue llevado a las oficinas de migración mexicana en Ciudad Hidalgo, bajo la vigilancia de un contingente de policías federales que tenían órdenes de contener cualquier disturbio. Luego que el grupo ingresó a las instalaciones de migración, se registró un altercado con hondureños que no aceptaban llevar a cabo el trámite. Ante esto, los delegados de migración, para evitar nuevos disturbios, los dejaron seguir, con advertencia, eso sí, de que son ilegales. Trascendió que un migrante que saltó del puente Rodolfo Robles se ahogó en el río Suchiate. Hasta el momento se desconoce el nombre de la víctima. Al parecer, militares mexicanos lo habrían rescatado, pero el cadáver fue entregado a Protección Civil de México. Y motivados por una mejor condición de vida, el grupo de salvadoreños que ingresó este domingo a Guatemala por la frontera Pedro de Alvarado tomó sus pocas pertenencias y reanudó su viaje con el propósito de llegar hoy a la frontera de Tecunumán. Este grupo de al menos 500 personas provienen de San Salvador, San Vicente, Sonsonate y La Libertad. Según integrantes del mismo, son departamentos afectados por los gobiernos corruptos que no se han preocupado por mejorar la vida de sus ciudadanos. Comentaron que durante su trayectoria para llegar a la frontera con Guatemala pasaron por lo menos 7 retenes de la policía salvadoreña, quienes retornaron a las personas que no portaban documentos o bien eran menores de edad. Varios de los que se habían unido a esta caravana fueron retornados y algunos hasta capturados por la policía de El Salvador, pues tenían problemas legales, dijo Juan Bonilla, quien tuvo que salir de su país debido a la carencia de atención médica. De este grupo, unos continuaron su trayectoria en buses, en tanto que otro lo realizó caminando con la esperanza de que guatemaltecos les pudieran ayudar al transportar los albergos en la carretera, pues aseguran que viajan sin dinero, ya que en su país son escasas las oportunidades de sobresalir y tener un buen trabajo. Autoridades de la ciudad de Pedro de Alvarado informaron que tienen conocimiento de nuevos grupos de salvadoreños que se dirigen hacia Guatemala, todos con el objetivo de buscar el sueño americano, pero que solo podrán pasar por el país si entran de forma legal. Por una Guatemala en paz, informó Carlos Paredes, Noticiero Guatevisión. El ministro de Gobernación confirmó que existen algunas personas con orden de captura luego de la trifulca entre agentes de la Policía Nacional Civil y migrantes hondureños ocurrida el pasado domingo. El Consejo Nacional de Seguridad ofreció una conferencia de prensa para informar sobre las caravanas de migrantes centroamericanos, señalando que se han retornado a 5.400 hondureños, y entre ellos niños y mujeres. A estas familias y a estos padres de familia, quiero mandarles un mensaje directo. Por favor, no utilicen a sus hijos como escudo para esas actividades que se están desarrollando en la frontera. Recuerden que por ser centroamericanos tienen la potestad de entrar a nuestro territorio haciendo de forma ordenada su trámite migratorio. Además, el ministro de Gobernación señaló que la fuerza utilizada ayer por las autoridades fue tras la provocación de algunos migrantes. Degenhardt agregó que se tienen objetivos de capturas debido a los hechos violentos del fin de semana. Hemos sido, como buenos vecinos con los hondureños, muy buenos en el sentido de apoyarlos y darles a ellos lo que les corresponde. Sin embargo, no vamos a permitir estas actuaciones de categoría vandálica, en donde un grupo muy grande de extranjeros atacan con piedras, palos y botellas de vidrio a nuestros agentes policiales. Por esta trifulca no hemos ejecutado órdenes de captura, tenemos a algunas personas como objetivos de captura, creo que ellos están del lado mexicano, de tal forma no hemos podido operativizarlo. Por una Guatemala en paz, David Senchinelli y Luis Acche. Vamos ahora al deporte. Alfredo Azpacajá dio un golpe de autoridad en la Vuelta Ciclista a Guatemala luego de ganar la 7ª etapa disputada en San Marcos para continuar siendo líder.
Gana libras de gas con tu tarjeta Tropigas. Presenta. La octava etapa de la Vuelta Ciclística a nuestro país no pudo haber tenido un mejor final, un sprint, acá en la meta ubicada en el Parque de San Pedro Zacatepeque, San Marcos. 3 guatemaltecos, Alfredo Pacajá, el líder del de Corabaños de Quetzaltenango, se impone en el sprint final a Jonathan de León y Alder Torres del Hino One La Red con 2 horas 42 minutos y 53 segundos. Mientras tanto, Manuel Rodas, el campeón defensor, ingresa en el 5º lugar y se ubica a 24 segundos de diferencia en esta séptima etapa. Alfredo Pacajá sigue siendo el mejor de la clasificación general individual, un acumulado de 17 horas 24 minutos y 20 segundos. Mientras tanto, Meme Rodas está a 48 segundos ubicándose en el 2º lugar. Jonathan de León es tercero a 1.45 y Alder Torres a 2.04. 4 guatemaltecos en línea directa en cuanto a la clasificación general individual. Las clasificaciones por especialidades. La general de montaña, el colombiano Jason Rincón, parece cada vez más encaminado al título. 26 puntos. Walter Escobar de Guatemala con 13 y en tercer puesto Luis Martínez de Colombia con 8. En las metas volantes hay nuevo líder, Dorian Monterroso, con una destacada actuación en esta etapa. Es el primer lugar con 16. Peruano Alain Quispe es segundo con los mismos puntos que el quetzalteco. Y André González de Perú con 14 se ubica en el 4º lugar. El color de la vuelta. Anoche lo que... La información de Visola Unidad de Guatemala se despega, se despega. Hola. Saludamos a la gente de Guatevisión también. La octava etapa tendrá lugar este martes con una difícil prueba de cronoescalada con meta de salida en el mirador de Chichicastenango a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar y meta final en la aldea Piedra María Tecún en Sololá a más de 3.000 metros, una de las pruebas más complicadas de esta edición 58 de la Vuelta Ciclística a nuestro país. Desde la ciudad de San Pedro San Marcos, por una Guatemala en paz, noticiero Guatevisión, Luis López. Gana libras de gas con tu tarjeta Tropigas. Presentó. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos. Habrá consenso para que los diputados puedan beneficiarse, eliminando la prohibición de elección de tránsfugas. Cuando regresemos, le explicamos cómo está este asunto allá en el Legislativo. Diputados se señalan de negociar la aprobación del transfugismo con la integración de la Junta Directiva para el 2019. Ambos temas podrían ser conocidos en el Pleno en las próximas semanas. Diputados del oficialismo acusaron a la bancada UNE de negociar los votos para la integración de la Junta Directiva, condicionando el apoyo para aprobar de nuevo el transfugismo. Aseguran que las negociaciones deben darse por separado y no mezclar los temas. Ahora la UNE ve con especial atención un buen grupo de diputados que tenemos el problema de transfugismo, entonces les simpatizamos
les favorecemos para que a cambio del transfugismo nosotros los ayudemos a ellos para obtener la junta directiva. Yo no estoy de acuerdo en esa negociación. La UNE negó que estén ofreciendo votos a favor del transfugismo si luego los apoyan en la directiva, aunque no negaron que tienen intención de presidir de nuevo el Congreso. Nosotros no hemos estado haciendo ninguna negociación en torno al tema de cambiar junta directiva por el tema del transfugismo. Hay varios diputados de la UNE que tienen posibilidades y capacidades para poder dirigir el Congreso, pero no nos desvela el tema de la junta directiva. Algunos congresistas creen que en las próximas semanas se aprobaría el transfugismo, para lo que necesitan 105 votos, aunque no todas las bancadas apoyarán la medida. Hemos dejado pues que el partido decida, cada quien de diputado, su forma de votar. Hay diputados, así como yo, que no vamos a apoyar el transfugismo. Realmente no pienso apoyar el transfugismo. Me he mantenido en mi partido y creo que ahí estaré vigente. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Byron Secaida. El Congreso avanza en el dictamen de presupuesto para el próximo año. Al regresar le vamos a contar de qué se trata. Pero antes de eso, lo invito a que me acompañe para revisar el pronóstico del clima. Aprovecha las promociones que Comex trae para ti. 60% de descuento en tu segundo galón o cubeta de Promil Plus. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. Presenta. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de Noticiero Guatevisión. Sara Guerrero les saluda como siempre. Momento de informar qué es lo que sucede en las condiciones del clima. Se está monitoreando el huracán Oscar, que es categoría 1 por el momento. Se encuentra en el Océano Atlántico y no representa ningún peligro para el país, pero se sigue pues monitoreando. Al igual que en el Océano Pacífico se presentan dos sistemas de baja presión. Se encuentran bastante alejados del territorio nacional, pero de igual manera continuamos con el monitoreo que representa en algún momento pues alguna circunstancia directa para el territorio nacional. Tenemos en pantalla esta gráfica para conocer el comportamiento de los cielos. Únicamente en Petén persisten las lluvias y tenemos un cambio considerable en el resto de la República, en donde tenemos pues ambientes mucho más cálidos y cielos parcialmente soleados. Veamos qué es lo que nos indica las temperaturas. Guatemala nos indica una mínima de 15, máxima de 24, Chimaltenango 12 y máxima 26. La siguiente región siempre nos presenta temperaturas mucho más cálidas. Retaluleu una mínima de 12 con máxima de 34, al igual que Zacapa. Y finalizamos en el norte del país, en donde Petén nos indica una mínima de 20 con máxima de 33, al igual que en el Quiché. Más adelante en la emisión de Sin Filtro finalizaremos este informe. Llévate el galón de Real Flex Humedad Extrema a tan solo 240 quetzales. Visítanos en tu sucursal de preferencia. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. Presentó. Vamos a hacer una breve pausa comercial, volvemos. Al regresar, noticias que vienen desde el Legislativo, muy importante, quédese en nuestra señal. Hay más. La Comisión de Finanzas se prepara para entregar el dictamen del presupuesto para el 2019. Esperan que se apruebe en la segunda o en la tercera semana de noviembre. La Comisión de Finanzas entregará el dictamen del presupuesto esta semana. El monto propuesto por el Ejecutivo de 89.775 millones de quetzales sufrirá una reducción de al menos 2.000 millones. Por el momento, los diputados analizan qué rublos recibirán el recorte presupuestario. Y vendrán cambios que son los que todavía se están conversando acerca de cuál es el gasto público que se va a recortar o que otros egresos dentro del contexto de egresos del Estado se puedan reducir para hacer lo que le llamamos el principio de equilibrio presupuestario. Si bajamos 2.000 millones en ingresos, pues igual tienen que ser los egresos.
Con esta reducción y con candados presupuestarios, la mayoría de la comisión firmaría el dictamen y este sería leído en el Pleno la próxima semana. Nosotros abogamos porque hayan candados presupuestarios sobre la transparencia en el gasto público, que algunos de los ministerios han sido cuestionados, como el Ministerio de Comunicaciones y el Ministerio de Ambiente. Entonces, en la Comisión de Finanzas se han tenido las audiencias públicas. Para aprobar el presupuesto son necesarios 80 votos y el Congreso tiene hasta el 30 de noviembre para hacerlo. De lo contrario, quedaría el mismo presupuesto de este año. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Byron Secaida. Y vamos al Cono Sur porque los brasileños, contentos o no, esperan las señales concretas sobre las promesas del ultraderechista Jair Bolsonaro, elegido presidente. Conoce el nuevo LG G7 ThinQ, la introducción a un smartphone con inteligencia artificial. LG G7 ThinQ presenta. Jair Bolsonaro será el próximo presidente de Brasil. Así lo celebró el domingo el ultraderechista, según imágenes difundidas por su asesoría de prensa. El ex capitán del ejército de 63 años obtuvo el 55,13% de los votos en la segunda vuelta de las elecciones, contra 44,87% para el izquierdista Fernando Haddad, una diferencia de más de 10 millones de votos. Su triunfo es visto con esperanza por muchos brasileños que confiaron en él para sacar al país de la crisis política y económica. Después de estas elecciones vamos a cambiar. Puede ser que ahora con esta renovación mejore nuestro país. Otros esperan que en la práctica sus propuestas radicales y su admiración por la dictadura no lo sean tanto. El vencedor siempre tuvo un discurso un poco peligroso, pero confiamos en que eso haya sido solo una retórica y que en la realidad nuestras instituciones y la sociedad estén lo suficientemente fuertes. En el fondo no creo que haya una amenaza a la democracia, al menos eso es lo que quiero creer. Para los analistas, el riesgo para la democracia aún no está claro. Si hoy alguien pregunta si hay un riesgo serio a la democracia brasileña, si hay una amenaza a la democracia brasileña, yo te respondería que no, simplemente estar atentos y alertas a algunas cuestiones específicas, principalmente a la hora de pensar en políticas de seguridad. Los mercados también están a la espera de señales concretas sobre cómo piensa aplicar su programa de reformas liberales. La bolsa de Sao Paulo abrió el lunes con un alza de más de 3%, pero devolvió rápidamente las ganancias. El primer punto es la unidad del discurso entre la parte económica y la parte política de su equipo. Durante la campaña hubo un poco de contradicción entre lo que decían los integrantes del equipo económico y los del equipo político. Creo que ahora que se dio vuelta a la página de la elección, tendremos un poco de claridad sobre hacia qué lado se inclinará. Lo que es seguro es que su victoria corona y acentúa el giro a la derecha de América Latina, después del ciclo de gobiernos de izquierda de la primera década del siglo. Conoce el nuevo LG G7 ThinQ, la introducción a un smartphone con inteligencia artificial. LG G7 ThinQ presentó. Al regresar de este corte comercial tenemos más noticias de la región. La fiscal general habla sobre las visas que no se han entregado a los trabajadores de CICIG. En un momento, cuando volvamos. Regresamos con más información. La fiscal general María Consuelo Porras volvió a reafirmar que espera la buena voluntad del Ejecutivo para otorgar las 11 visas a trabajadores de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Las visas de cortesía no fueron dadas y otras fueron revocadas. La fiscal además indicó que no envió solo una carta con la petición pública que hizo al presidente Jimmy Morales. Además, considera que todavía está en el tiempo oportuno para que las puedan extender. Por acá y los de prensa después de finalizar. Tenemos ahora la información de la economía.
Bienvenidos al segmento económico. A casi 2 meses de finalizar el año, el Ministerio de Finanzas ha adjudicado unos 10.574.67 millones de quetzales en bonos del Tesoro, de los cuales unos 13.61 millones corresponden a las adjudicaciones de bonos del Tesoro para pequeños inversionistas. Hay que recordar que esto fue implementado por las autoridades para obtener más recursos. En este caso, una persona individual puede prestar dinero al Estado con un monto mínimo de 10.000 quetzales. En la última colocación, el Estado logró colocar 235 millones de quetzales mediante anotación de cuenta y de certificados representativos en el Banco de Guatemala, con subasta y licitación pública del 23 de octubre, que tuvo una demanda total de 1.063 millones de quetzales y 40 millones de dólares. Los 235 millones de quetzales tendrán un vencimiento en el 18 de abril del 2033, con un precio de corte de 106.97 y una tasa de 6.49%. Ahora veamos cómo están las gasolinas, la superior, la regular y el diésel en autoservicio y el tipo de cambio del dólar y el euro en quetzal. Síganme en redes sociales, soy Mónica Obando. Y de la economía nos vamos, por supuesto, a la tecnología, porque hoy fue puesto en órbita el primer satélite franco-chino que estudiará el viento y las olas de la superficie marina. Lo último en tecnología es presentado por GTC App de GIT Continental. China anunció el lunes el exitoso lanzamiento del primer satélite construido en colaboración con Francia. El aparato de unos 650 kilos se ocupará de observar los océanos las 24 horas y permitirá prever mejor tormentas y ciclones. Concebido por las agencias espaciales de ambos países, lleva consigo 2 radares, uno francés que mide la dirección y la longitud de las olas y uno chino que analizará la fuerza y la dirección de los vientos. Ambas partes aprenden de sí mismas y salen beneficiadas de la cooperación. Alcanzamos un consenso en procedimientos importantes en esta cooperación internacional, pese a nuestras diferencias de cultura y tradición. Eso ha creado condiciones favorables para nuestra cooperación continua. Según el presidente de la Agencia Espacial Francesa, el satélite va a permitir avanzar considerablemente en la comprensión del cambio climático. Por 3 años estará colocado en órbita a una distancia de 520 kilómetros de la Tierra. China ha invertido miles de millones de euros en su programa espacial. Espera tener una estación espacial habitada hacia 2022 y enviar a medio plazo a un hombre a la Luna. Lo último en tecnología fue presentado por GTC App de GIT Continental. Vamos al deporte internacional, una tradición que se cumple el último sábado de octubre en Newport, Estados Unidos. Un grupo de surfistas corre olas con llamativos disfraces de Halloween. Electroral, el suero oral para todos, presenta. No es un día de surf como los otros. Cada año, el último sábado de octubre, decenas de surfistas se reúnen en la playa de Newport, en la costa oeste de Estados Unidos, para disfrutar de su deporte favorito, pero vestidos con disfraces de Halloween. Claro que no es fácil mantener el equilibrio con trajes y máscaras, pero para estos fanáticos de las olas, el esfuerzo vale la pena. Es difícil, la peluca se sale, es difícil respirar con la máscara, es duro, pero vale para las fotos de Instagram y los recuerdos. La fiesta de Halloween o Noche de Brujas es una de las celebraciones más populares en Estados Unidos. Aunque se celebra el 31 de octubre, en esta playa californiana la diversión ya comenzó. Electroral, el suero oral para todos, presentó. Bueno, y de esa información internacional nos vamos a algo más nuestro, a la redacción de Prensa Libre para ver qué nos tienen mañana.
Le deseo una buena noche y que todas sus metas se cumplan esta semana. Le presento los temas más importantes de nuestra edición de martes. La reforma a las penas de financiamiento político ilícito dejan dudas precisamente porque hay un vacío legal acerca de las 36 horas previas a un proceso electoral. El MP incluso analiza impugnar. Y la industria lechera guatemalteca se enfrenta a un panorama que conjuga bajo consumo pero a la vez creciente competencia. Mundo Económico se lo presenta. Y ha transitado últimamente por el anillo periférico. Se habrá dado cuenta que hay tramos en los cuales el asfalto muestra evidente deterioro. Conductores exigen que se renueve el pavimento. Finalmente, si usted es fan de Queen, seguro le interesará el gráfico comparativo entre Freddie Mercury y el actor Rami Malek, quien lo encarna en la cinta Rapsodia Bohemia. Esto y mucho más en la edición impresa de Prensa Libre. Adquiera su ejemplar, mejor aún su suscripción y recuerde que aquí en Prensa Libre siempre estamos para servirle a usted. Y la tradición danzaria y las raíces históricas se mezclan para heredar un pueblo pochuteco cargado de riqueza. En décadas pasadas, ¿cómo era el pueblo? ¿Qué nos puede compartir? Bueno, muchas, porque San Miguel Pochuta era un pueblo pujante, podemos decir, bonanza, por sus fincas, que son los que tenían toda la gente. Habían fincas con 800, 400 habitantes. Pero después de que cayó el café, se vino abajo nuestro municipio.